Vamos a leer la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, los versículos 1 al versículo 7. Versículo 1 al 7 vamos a estar leyendo allí. Entonces los invito a que ahora voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Y dice así, lean conmigo: por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas. O sea, bueno, los judíos helenistas. Entonces, ¿quiénes eran los judíos helenistas? Eran los judíos que estaban dispersos, ¿no?, por otros lugares diferentes a Palestina o a Jerusalén, y hablaban el idioma griego. Ellos entonces había una especie de, surgió esa queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos. ¿Quién eran los judíos nativos? Los que vivían en Jerusalén y en Israel y hablaban el arameo básicamente. Entonces dice: porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Sigan conmigo. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, ¿qué dijeron? Entonces luego dice ellos en el versículo 3: por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación, y escogieron a Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. A estos los presentaron ante los apóstoles, y después de orar pusieron sus manos sobre ellos, y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Bueno, muy bien. Hoy estamos compartiendo el cuarto tema de la revitalización, de aquellos principios básicos para una iglesia que quiere entrar en revitalización. En el proceso de revitalización, la renovación estructural, que es la que vamos a estar trabajando hoy, consiste en modificar y modernizar los sistemas operativos, es decir, lo que tiene que ver en ministerios, áreas de trabajo, áreas de servicio. Esas áreas operativas, entonces aquí lo describen, ¿no? Ministerio, gobierno, reglamentos de la congregación. ¿Cuál es el objetivo de la renovación estructural? Tiene como objetivo asegurar que los siguientes aspectos: asegurar que la organización apoye de manera eficiente la visión. O sea, cuando hay una renovación estructural, la renovación estructural busca que se apoye la visión que se está trabajando y que la visión siga avanzando y no se detenga. Este paso suele darse una vez que la iglesia ya ha experimentado avances en otras áreas. Como hemos visto, las 3 áreas primeras, lo que tiene que ver con la renovación personal, con la renovación relacional, con la renovación misional. Entonces el proceso, ya sabemos que el proceso de renovación abarca 5 etapas que ya la hemos visto, y no vamos a entrar en detalle hoy en esa parte. Entonces hoy en esta reflexión compartiré sobre la renovación estructural, teniendo como fundamento bíblico Hechos 6, 1 al 7, y como tema del problema a la solución, una renovación necesaria, donde les presentaré los siguientes hallazgos. Entonces vamos a mirar en ese pasaje qué hallazgos apuntan a que en ese tiempo hubo una renovación. Lo primero es quejas entre hermanos. Y diríamos, bueno, ¿cómo así que entonces la queja tiene que ver con renovación? Bueno, vamos a analizar por qué las quejas deben ser un motivo de análisis. Dice el versículo 1: por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas.
los que hablaban griego, como les dijo a ratico, en contra de los judíos nativos, es decir, los que hablaban arameo. ¿Por qué había una queja? Porque las viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Quiero leerles esto que escribí aquí. Ustedes saben que la iglesia como tal, Jesucristo la establece diríamos en Mateo 16, 18. Allí nace por primera vez el concepto iglesia, es decir, aplicado a la congregación, porque ese término eclesia existía en el Antiguo Testamento, pero no en dirección, no se aplicó a iglesia como tal, sino hacía parte de una asamblea de personas que se reunían para resolver asuntos en las comunidades. Pero luego ese término fue aplicado a la comunidad cristiana que se reunía para adorar a Dios. Entonces en Mateo 16, 18, Jesús allí menciona por primera vez ese término y dice así: cuando Pedro le dijo que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios viviente, y Jesús le dice ahora a Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, o sea del infierno, no prevalecerán contra ella. O sea, Jesús sabía que Satanás se iba a levantar contra su iglesia, que el infierno se iba a levantar contra su iglesia, y dice: pero las puertas del infierno no prevalecerán. Pero fue realmente en Hechos 2 de los apóstoles 2, con el derramamiento del Espíritu Santo, donde verdaderamente nació la iglesia. Y desde allí fue tomando su respectiva estructura organizacional. Después de la ascensión de Cristo, Pedro se pone a la cabeza y junto a los discípulos que con él estaban allí deciden elegir al sucesor de Judas, que en ese caso fue Matías. Luego vino el derramamiento del Espíritu Santo sobre los 120 que estaban en el aposento alto. Y entonces allí comienza a predicarse el evangelio, a haber bautismos, a haber discipulado. Entonces eso trae como origen, vemos en Hechos, no lo vamos a leer, pero en el capítulo 2 y en el capítulo 2, 45 y capítulo 3, 4, 34, esos textos que estaba hablando Vivi, donde dice que la iglesia, toda ella es decir, hubo dos crecimientos, ¿no? El crecimiento numérico, pero también el crecimiento de necesidades. Entonces empezó a crecer la comunidad y empezaron a crecer las necesidades. Entonces la gente no tenía que comer, la gente no tenía. ¿Y qué hacían los hermanos? Diríamos que esto fue una especie de actividad organizativa en ese momento. Entonces, ¿qué deciden? No dice la Biblia que los apóstoles ordenaron que los hermanos vendieran sus propiedades, sino que hubo un sentir en la comunidad, porque normalmente los cambios estructurales nacen con base a las necesidades que se van dando en el pueblo, en la comunidad. Entonces la necesidad que hubo en ese momento llevó al pueblo que el que tenía una casa la vendía, el que tenía una finca la vendía, el que tenía una propiedad la vendía y la traía y la ponían en las manos de los apóstoles para que los apóstoles compartieran eso con las necesidades de la gente. Ahora me supongo que eran personas que tenían más de una propiedad, porque pues si tenían una sola propiedad y la vendían, entonces ¿en qué quedaban? Tal vez personas que tenían más de una propiedad vendían una de ellas y la traían para compartirla con las personas necesitadas. Entonces, ¿qué podemos decir? Que hasta el capítulo 4 los problemas que surgieron en la naciente iglesia eran externos. Había mucho ataque de afuera, persecuciones, encarcelamientos, maltrato a los apóstoles. A partir del capítulo 5 empiezan a surgir problemas internos. Además de esto que ya les mencioné, que no eran problemas porque lo resolvieron ellos inmediatamente. Pero ya a partir del capítulo 5 encontramos que Ananías y Zafira, frente a ese mover que hay de generosidad, ellos también hicieron una venta. Y se mostraron de buena gente diciendo: aquí traemos el precio es decir, nosotros vendimos esta propiedad por esto y aquí la traemos. Pero luego el Espíritu Santo le revela a Pedro y le dice: ellos no son tan sinceros como están manifestando. Ellos vendieron la propiedad por tanto y por tanto, pero trajeron acá esto. Y Pedro
le dice a Ananías: has mentido al Espíritu Santo, y Ananías cae fulminado allí y muere inmediatamente. Después llevan a sepultar a Ananías y la esposa Zafira no sabe nada, y llega Zafira y Ananías le dice: Zafira, ¿por cuánto vendieron la propiedad? Y Zafira miente también y le dice: has mentido al Espíritu Santo, y cae fulminada también a Zafira y mueren los dos. Y luego entonces vamos a ver ya las necesidades internas. Ahora entra la iglesia a partir del capítulo 6 con los problemas internos. Entonces, ¿qué quiero decirles a ustedes? Que en la familia, en la iglesia, en una empresa, hay que escuchar cuando la gente hay quejas. Cuando la gente... Ahora, la murmuración no es correcta, la murmuración es pecado. Porque la murmuración es el cuchicheo por debajo en lugar de nosotros ir a la persona indicada. Pero las quejas o los reclamos es cuando alguien te dice: mire, no estoy conforme con usted por esto no lo veo bien, esto me parece que es incorrecto. Entonces, cuando empiezan en la iglesia a haber quejas, a haber reclamos, a haber enfrentamientos, no echemos en costal roto esas situaciones. Prestemos oído. ¿Quiénes? Los líderes, los que estamos al frente, en la casa, los esposos. Si los hijos entran como en unas actitudes incorrectas, escuchemos a los hijos. Si la esposa entra como una actitud incorrecta, el esposo escuche a la esposa. Si es la esposa, el esposo el que está en quejas, la esposa escuche al esposo. ¿Por qué? Porque ese puede ser el comienzo para algo muy grande. El comienzo para una transformación muy grande cuando la gente empieza a expresar, porque la queja es como el dolor en el cuerpo. Cuando usted presenta un dolor, cuando usted presenta un malestar en su cuerpo, ¿qué debemos hacer? Ir al médico. Desafortunadamente nosotros no somos tan juiciosos frente a eso. Entonces empezamos: no, eso se me va a pasar, eso es algo leve. Pero si fuéramos al médico inmediatamente, quizás muchos problemas lográbamos corregirlos a tiempo. Así también son este tipo de sintomatologías que hay que prestar atención. Sabemos que hay personas que se quejan porque sí y porque no. Eso es una realidad. Hay personas que se quejan porque usted hace, que se quejan porque usted no hace, y eso sucede en la casa, eso sucede en el trabajo, eso sucede en la iglesia. Pero aún así, cuando surge esta inconformidad, los que estamos al frente debemos llamar a esa persona: venga y vamos a hablar. ¿A qué se debe? No ponerme entonces yo bravo acá también y responderle con enojo o con indiferencia. No, debo llamar a esa persona. Si es mi esposa, a quien la estoy viendo como que sopladita, como que llego a la casa y saludo y buenos días y como que buenos días. Oh. Algo está pasando. Y yo no puedo ignorar eso, decir allá ella, ese es su problema. No, yo debo, tal vez no debo, ay, otra vez tú con tus bobadas, como a veces la gente dice, es que tú con esas cosas necias. No, yo debo prestarle atención. ¿Por qué estás? Y acercarme a ella y hablar. Cuéntame, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Si es el hijo, si empezamos a ver actuando el hijo con indiferencia, a escondidas, oculto, llamémoslo, no dejemos pasar las cosas, porque algo está sucediendo en el corazón de esa persona. O si es el hombre. Pero si es que la persona está por molestar, pues escuchémosla, expliquémosle la cosa, y si no quieren entrar en razón, pues ya ahí sí, ya te lo expliqué, ya te lo dije, tú verás si quieres o no quieres. Pero aún si es en el matrimonio, si es en la pareja, busquemos ayuda. Si entre nosotros no pudimos resolver esa problemática, busquemos ayuda, que el pastor, que la pastora nos oriente para que nosotros podamos resolver este problema. No nos quedemos callados. Denuncie, como dice. No te quedes callado, actúa. Hay que actuar. No nos podemos, porque hay parejas que se están ahogando, que se están muriendo con sus problemas y no cuenta. Cuando uno se entera es que ya se separaron. Cuando uno se entera es que ya el uno está por un lado y el otro está... No, mis amados hermanos. No, es que mi esposo, él es terco y él nunca cambia y él siempre es lo mismo. Bueno, tal vez usted ha luchado por 30, por 20 años. Ustedes dos solos han luchado, pero ¿ustedes han buscado ayuda?
Ustedes se han acercado a un pastor para decirle, no, porque es que el pastor después dice las cosas. No, los pastores estamos llamados a escuchar y ayudar. A escuchar y ayudar. Entonces yo los animo a ustedes que si alguno está viviendo un problema, tal vez su hogar necesite en estos momentos un cambio estructural. Tal vez su matrimonio está necesitando en estos momentos un cambio estructural. Y tome ese momento difícil como una oportunidad tal vez para que sucedan cambios para bien en su matrimonio. No para mal, para bien. Entonces la idea es que podamos tener muy claro este aspecto. Vamos a mirar qué hicieron los apóstoles. Entonces, frente a esa queja, los discípulos estuvieron dispuestos a hacer cambios. Entonces, lo más seguro es que ellos escuchan las quejas y llaman a las personas y están dispuestos a hacer cambios. Porque nosotros debemos tener claro que las cosas van cambiando, el mundo es cambiando. Lo que usted hacía hace 10 años, tal vez hoy no funcione. Se dice, ¿no? Tal vez, pues bueno, lo escuché de alguien que por allá, no sé si igual a los comienzos de los 2000, algo así. Por allá, ustedes recuerdan que en los años 80, los que son viejitos como yo, en los años 80 la marca de reloj Citizen Orient, dentro de los relojes para de clase media, porque no estamos hablando de los relojes de clase alta, relojes de gente de clase media, o sea, casi todo el mundo quería tener un Orient, un Citizen. Habían unos de el fondo azul, fondo eso. Yo era un niño y yo soñaba con un reloj, porque cuando en ese tiempo Venezuela estaba en el auge de crecimiento de la economía, y los colombianos iban para Venezuela y encargaban los que nos quedaban, tráeme un reloj Citizen Orient y yo acá te lo pago. Y traían, yo recuerdo que mi papá una vez, es uno, qué hermosos relojes los veía yo. Luego eso era lo máximo, ¿no? En la clase media, ese reloj de Citizen y Orient. Pero luego empezaron a surgir nuevas empresas. Cuando surgió el Q&Q, dice que el que tenía la patente de Q&Q fue a la empresa de Citizen y Orient y les dijo, yo le tengo una nueva fórmula para los relojes. Ellos fueron tan despectivos que dijeron, el hombre dijo, venga, yo estoy interesado en mostrársela, quiero que ustedes la vean. Y ellos dijeron, no nos interesa, nosotros tenemos una empresa que es lo máximo, es decir, es lo último en guaracha, y no queremos escuchar ninguna otra propuesta. Se cerraron. Hoy día ya no existe Orient, ya no existe Citizen, los tumbó, los echó a tierra Q&Q. Porque nosotros debemos estar abiertos a escuchar. La alianza antes tenía en la visión había un concepto que se decía abiertos a los cambios sin desnaturalizarnos. Nosotros debemos ser personas abiertas a los cambios sin perder nuestra esencia, nuestra naturaleza como cristianos. Pero no nos podemos cerrar los cambios. El mundo en el que nosotros vivimos es un mundo cambiante. Si hoy nosotros intentáramos aplicar la educación que nuestros papás nos infringieron a nosotros, vamos a fracasar. Ahora, lo que no puede cambiar son los valores, lo que no puede cambiar son los principios. Eso es inmodificable, pero la forma de transmitir los principios y los valores, como lo hicieron nuestros padres a como se hace hoy día, es muy diferente. Nosotros no podemos seguir aplicando el matrimonio como lo llevó mi papá y mi mamá. Nosotros tenemos que llevar el matrimonio hoy a los tiempos actuales sin perder los valores, el respeto, el amor, la comprensión, la tolerancia. Pero muchas cosas de la estructura cambian. La esencia no cambia, no debe cambiar, pero las formas de llevar el matrimonio tienen que cambiar. Entonces miremos con respecto a los discípulos. ¿Qué hicieron los discípulos? Estuvieron dispuestos a hacer cambios. Si no estás dispuesto a dejar la forma en que siempre has hecho las cosas, te limitarás el crecimiento. Es por eso que se requiere que nosotros estemos atentos para hacer los cambios pertinentes. En un colegio, en una empresa, en una institución, tenemos que estar al tanto para hacer los cambios. Cuando los cambios, hay una como dinámica que se llama como la ruta de crecimiento, ¿no? Como le llaman la curva. Las empresas van creciendo, o la familia, lo que sea, y de repente ellas, es decir, no siguen así, sino que hacen así. Lo que se llama se estabilizan.
Entonces cuando se estabilizan siguen una línea recta, pero esa línea recta de repente va a caer en declive. El líder, si somos nosotros como pastores en una iglesia, si es el empresario en una empresa, tiene que estar mirando que cuando va aquí, métale toda la fuerza del impulso. Cuando vio que eso se estabilizó, no se duerma, porque el problema es que allí es donde nos dormimos en la espuma. Wow, todo está bien, no. Pídale a Dios como cristiano que le dé una nueva estrategia para que otra vez vuelva a inclinarse hacia arriba. Déjala uno un tiempecito así en línea recta, como para reposar, para coger fuerzas, pero luego vuelva a inyectarle una visión que otra vez ponga el avión en decolaje. A subir de nuevo, vamos a subir de nuevo, porque si tú la dejas en esa línea recta, de la línea recta luego empieza a declinar. Eso es una ley, eso es una forma natural, pero que también aplica a la iglesia, aplica a la familia, aplica al matrimonio, aplica a las empresas. Entonces nosotros debemos estar dispuestos a hacer los cambios pertinentes. Y le informo a los que tienen negocios, a los que tienen empresas, no se duerma cuando su empresa va aquí, porque cuando va aquí esto está como empujando y la visión y todo va rico, y de repente como que ya aquí todo gira como naturalmente. Todo gira como normalmente. No te duermas cuando tu matrimonio está todo marchando como normal. No te duermas cuando tu noviazgo está todo marchando como normal. No te duermas cuando tu empresa tú sientas que todo está como tan normal. No, es el tiempo para que le pidas a Dios una nueva visión para empujarla de nuevo a seguir proyectándose, a seguir avanzando. Entonces, ¿qué pasa con los discípulos acá? Vamos a ver algunos aspectos importantes que considero. ¿Cómo se gestionó el cambio en ese momento en los discípulos? Entonces, ¿qué es lo que había en ese momento? El punto 1, ¿qué había? Quejas. Ellos recopilan las quejas y ahora, por eso el tema se llama del problema a la solución. Ahora ellos, ¿cómo entonces se va a gestionar el cambio? Primero, los 12 convocan a la congregación. Es decir, llamaron al diálogo. Vamos a dialogar. Ellos no dijeron, bueno, entonces allá ustedes con sus quejas, nosotros no le vamos a prestar atención a sus quejas. Ustedes verán si siguen con sus quejas, nosotros vamos a hacer lo nuestro. No, ellos escuchan las quejas del pueblo, lo llaman y mira lo que hacen. Entonces dice, no es conveniente, ellos dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. En otras palabras, bueno, los 12 al escuchar la necesidad del pueblo le expresaron el problema que eso podía traer si ellos se hacían al frente de esa situación. Bueno, hay un problema, pero ese problema trae otro problema. Si nosotros nos sentamos con ustedes a servirle a las mesas, abandonamos otro. Entonces ahora hay un problema, porque los problemas traen otros problemas. Pero lo bonito es que un problema y otro problema resuelve las cosas si nosotros nos ponemos de acuerdo. Porque es que a veces no nos queremos sentar, porque eso no tiene solución. Eso tú con tu postura y yo con la mía no tienes. Sí, eso tiene solución. Sentémonos, prestemos oído y vamos a resolver el problema. Entonces ellos, ¿qué dicen? Bueno, ustedes nos traen un problema a nosotros. Ustedes nos dicen que las viudas de ustedes están siendo desatendidas, que estos se están quedando con la comida y que las de ustedes no tienen nada. Listo. Creo que es así, o tal vez tengan razón, pero ahora surge otro problema. Si nosotros nos dedicamos a servirle a las mesas de ustedes, nosotros entonces abandonamos algo muy importante de nuestro ministerio, que es la oración y la administración de la palabra. ¿Qué hacen ahora de ahí en adelante? Vamos a ver qué hacen. El tercer punto es, los discípulos exploraron y plantearon alternativas de solución. ¿Qué hay que hacer cuando hay un problema? Escuchar, llamar y explorar. ¿Cuáles son los 3 pasos? Escuchar, llamar y explorar. No recriminar, no entrar en debate, no entrar en peleas, escuchemos, llamemos, hablemos y vamos a explorar alternativas.
Esto tiene solución. No crea que su matrimonio no tiene solución. Ese problema en su matrimonio tiene solución. No crea que el problema en su empresa no tiene solución. Si usted, es lógico, volvamos a la curva, ¿no? Cuando todo va así, pues usted está motivando, empujando. Cuando llegó así, todo se serena. Pero cuando la cuestión empieza a declinar, es duro meterle el hombro y tratar de empujarla de nuevo. Pero si usted no espera que empiece a declinar, le va a ser más fácil sacarla adelante. Pero si aún empezó a declinar, yo creo que con la guía del Señor y del Espíritu Santo usted lo puede llevar de nuevo a que cambie la posición y el rumbo. ¿Qué hicieron los discípulos? Entonces, quiero decirle, para todo problema o necesidad hay que explorar alternativas, hay que plantear soluciones. Veamos qué hicieron los discípulos. Entonces, según el versículo 3 al 6, mire lo que ellos hicieron. Primero, involucraron y comprometieron a quienes tenían la necesidad en la búsqueda de soluciones. Porque muchas veces, ¿qué quiere la gente cuando va a usted? Que usted le resuelva el problema. ¿Se acuerdan de la viuda ya en segunda de Reyes 4, ¿no? Una viuda, dice que una viuda de los profetas va al profeta Eliseo y le dice: mi marido, tu siervo era un hombre justo, era un hombre esto y esto. Se creen, o algunos creen. Ustedes recuerdan que dice que hubo uno de los servidores de Acab, no recuerdo el nombre, dice que él escondió a los profetas y los alimentó con pan y agua como por todo el tiempo en que Jezabel buscaba para matarlo. Algunos dicen, eso no lo dice la Biblia, algunos dicen que ese hombre era el esposo de esta viuda. Es decir, que el hombre empeñó su casa, el hombre empeñó sus bienes, el hombre se endeudó para darle comida, si hubiera sido cierto, ¿no? Para darle comida a los profetas, a los que estaban escondidos. Pero esta viuda, luego que él muere, le dice al profeta: por favor, ayúdame, mi marido ha muerto, mis hijos ahora el acreedor viene a llevárselos para que le paguemos la deuda con la esclavitud de mis hijos. ¿Y qué le dijo el profeta? ¿Ustedes recuerdan? Mujer, ¿qué te haré yo? Frente a tu problema, ¿qué puedo hacer yo? Pero el profeta la lleva a ella, porque escúchenme esto: así como los problemas están entre nosotros, las soluciones están entre nosotros. Y en el caso del profeta, el profeta, ¿qué le dice? Dime qué tienes en casa. Dime qué tienes en casa. ¿Ustedes recuerdan qué le respondió la viuda? Tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Normalmente, cuando usted le pregunta a la persona: ¿Usted cree que esto se puede resolver? Yo creo que eso ya no tiene solución. Yo creo que eso ya no tiene remedio. Entonces ella dice: no hay nada en casa. Y yo creo que el profeta la queda mirando así fija, y ella siente vergüenza y de repente dice: tengo un poquito de aceite. Tengo un poquito de aceite. El profeta dice: con ese poquito de aceite Dios va a resolver tu problema. Acá, ¿qué le dice? Miremos lo que pasa acá. Entonces ellos vienen con el problema. El profeta, los apóstoles dicen: eso genera un problema también en nosotros, pero juntos exploremos la salida. Amados hermanos, ¿ustedes creen que juntos podremos explorar la salida para que estas sillas se llenen? ¿Sí? Yo solo no puedo, usted solo no puede, pero si todos nos unimos, como dice una canción, y si todos trabajamos unidos, qué gozo será. Si todos trabajamos unidos, y mire, si cada uno de nosotros, la semana pasada escuché una fórmula matemática que nunca había escuchado. ¿Cómo nos podemos ganar el mundo aplicando esta fórmula? Más o menos en 50 años, creo que fue los cálculos. Y lo hizo, ahora es un cálculo matemático, pero exacto, ¿no? Las matemáticas son exactas. Entonces la persona que estaba haciendo el ejercicio decía: bueno, si este año cada uno, él decía, piense que arranque de 12, una iglesia que nace con 12 personas, y se proponen este año él decía, para poder discipular, él lo pone, hace los cálculos con base a los terrenos que el Señor Jesús habló allá, ¿no? El terreno junto al camino, el terreno entre las piedras, el terreno entre espinos y el buen terreno.
Entonces él saca el equivalente al 25%. Entonces hace los cálculos y el 25% equivale a tantas personas que usted podría hacerle contacto. De esas tantas personas usted podría consolidar tantas, y de tantas de esas personas usted podría bautizar una nomás. Una, a cada persona una. Y él con esos cálculos, yo me quedé boquiabierta porque pues eran cálculos exactos, ¿no? Nos ganaríamos el mundo, creo que en 50 es decir, no pasaría más de 100 años si la iglesia se propusiera eso, que cada año una persona gane uno. Cada año una persona gane uno, no que le predique el evangelio, sino que se proponga ganarse un alma. Yo les pregunto a ustedes, ¿es mucho una persona? No, yo creo que nos falta de pronto o que nos orienten o que nosotros nos identifiquemos con esa necesidad, porque una de las cosas que tenemos que entender es que el mundo está viviendo una profunda necesidad. Entonces miremos lo que hacen ellos. Ellos involucran a quienes tenían la necesidad para explorar soluciones. Dice el versículo 3: por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación. Entonces, es decir, tienen que ser personas con ciertas características, ¿no? De buena reputación, llenos del Espíritu Santo, con sabiduría. Entonces, ustedes hablen con ellos, ustedes búsquenlo. Los apóstoles no dijeron, nosotros vamos a buscar, esperen, vamos a buscar 7 personas. No, ellos dicen, ustedes tráiganos a nosotros 7 personas. Ojo, no cualquier persona, deben ser prudentes, sabios, llenos del Espíritu Santo. Esa es la tarea de ustedes. Y tráiganlos, mira, dice, a quienes podamos encargar esta tarea. Es decir, consíganlos, hablen con ellos y tráiganlos. Nosotros, cuando ustedes nos los traigamos, lo traigan, lo vamos a preparar y les vamos a delegar esa función. Les vamos a delegar esa función. Mira lo que sigue, lo siguiente. Estamos hablando los pasos que se dieron. Ellos definen, ahora los discípulos definen el rol de ellos, o dicen, nosotros, versículo 4, nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Es decir, este va a ser el rol de nosotros. Vamos a seguir con la oración y con la palabra, no vamos a cambiar eso. Lo tercero, ellos logran el acuerdo. Mira el versículo 5. La propuesta tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Escogieron a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, un prosélito de Antioquía. ¿Qué más hicieron? Entonces consagraron a esos integrantes a la nueva tarea del servicio, el área de servicio. En el versículo 6 dice, a estos los presentaron. Entonces ellos cumplieron la tarea trayéndole las 7 personas. Los apóstoles cumplen la tarea. Dice entonces a quienes presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Entonces vemos, esta tarea amplió ahora la estructura. Antes los discípulos estaban al frente de todo. Los discípulos dicen, nosotros no podemos quedarnos con esto. Entonces mire cómo la estructura cambia frente a las necesidades. Había una necesidad, entre todos la corrigieron, la suplieron y ahora surge entonces el ministerio de los diáconos. Allí nace los que sirven en la iglesia, como las hermanas que están paraditas allá, y los otros que están paraditos acá. Mire que nosotros estamos todos acá sentados, y ¿cómo están ellos? Paraditos, cambiando de postura, un ratico así, otro ratico así. Pero ¿están tristes por eso? ¿Están felices? Demos un aplauso a esos servidores. Ellos nacieron desde esa época. En esa época nacieron ese ministerio. ¿Cómo nació ese ministerio? Con base a una necesidad. No había diáconos, no había ujieres, no había servidores. Había en el Antiguo Testamento los servidores del templo, pero en el Nuevo Testamento no se establecieron. Entonces, pero surge una necesidad y la necesidad lleva a crear un área de servicio, un cambio en la estructura. Vamos al cuarto punto y con este terminamos. ¿Cuál fue el fruto después que se obtuvo al escuchar el problema, al explorar alternativas? Escuchen, a mí esa palabra explorar alternativas a mí me toca el corazón, porque la mayoría de personas, o muchas veces las personas, no exploran alternativas.
Se cierran, es que no hay solución. Uno escucha matrimonios que frente a los problemas ellos mismos han luchado y han luchado y han luchado, pero no han buscado ayuda. Y cuando ya uno se entera y le dice, venga, hablemos, no, ya no hay solución, esto se acabó y se acabó y se acabó. No es que ya estoy hasta aquí, pero usted exploró alternativas, usted buscó ayuda, porque el matrimonio no se puede acabar simplemente porque entre nosotros no nos hemos podido resolver los problemas. Si entre nosotros, o sea, el primer paso es inténtelo usted con su pareja. Lleguen al acuerdo, lleguen al diálogo. Si eso no funciona, busquen a un tercero. Acuérdense los pasos que dice el Señor, ¿no? Si tu hermano peca contra ti, ¿qué dice la Biblia? Habla con él, búscalo y habla con él. Si te escucha, ha ganado a tu hermano. Si no te escucha, busca uno o dos para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Pero si no te escucha, ve y llama a la iglesia y háblalo con la iglesia y busquen los sabios de la iglesia, exploren cuántos sabios hay en la iglesia y juntos traten de resolver ese problema. Pero si no los escucha, bueno, ese es un terco y un rebelde. Pero no dice que lo saquen, no dice tenlo por gentil y publicarlo. Es decir, ora por él porque no ha nacido de nuevo, no ha tenido un encuentro con Dios. No ha tenido un encuentro con Dios, entonces déjalo quietico. Vamos al último punto y con esto terminamos. El fruto después de resolver el problema. Versículo 7. Hubo 3 frutos. Primero, la palabra de Dios crecía, es decir, que el mensaje de la palabra de Dios empezó a extenderse más, a llegar a otras personas. Mire cómo en lugar de, pudo haber estancado, porque ¿qué pasa la murmuración en una iglesia? Cuando tú llegas a una iglesia y hay mucha murmuración, ¿te quieres quedar allí? No, aquí yo no me quedo, aquí hay mucho ruido, mucha murmuración el uno con él. Pero si se sientan esos hermanos y resuelven el problema, entonces ahora atraen personas, vienen otros. Entonces el primer fruto fue que la palabra de Dios empezó a extenderse. El segundo fruto, el número de los discípulos, es decir, empezó a multiplicarse. Es lógico, si había más personas predicando la palabra, ¿se imaginan lo que le decía ratico? Yo no sé, hoy aquí habrá como unas 130 personas, no sé cuánto pueden haber. ¿Qué tal que hoy salgamos de aquí los 130 con la intención de ganarnos uno? Si lo dejamos como estamos, la estructura, ¿quiénes predican aquí? Los pastores y los líderes en los grupos de vida. Esos son los que predican. Pero si cada uno de aquí sale motivado, no, yo voy a empezar también a compartir. Yo no soy un predicador, pero voy a empezar a compartir del amor de Dios y voy a empezar a compartirle a un familiar, voy a empezar a compartirle a un vecino, voy a empezar a compartirle a un amigo, a un compañero y voy a orar primero y luego voy a compartir. Bueno, ya empezó una semillita. ¿Qué dice? Dice, y la palabra de Dios crecía. O sea, no era que la palabra de Dios empezó a crecer, no en las hojas de la Biblia, sino que la palabra de Dios empezó a ser conocida por otras personas. 2, entonces el número de los discípulos empezó a multiplicarse en gran manera. Y lo más hermoso, los opositores de la Biblia obedecían a la fe. Los sacerdotes que se oponían a la predicación del evangelio ahora empezaron a obedecer la palabra de Dios. La semana pasada que teníamos el evento de comerciantes, no sé si a los hermanos los visitaron, pasamos por aquí por lo de las motos. Y algunas personas muy amablemente me recibieron la invitación, algunas no, quítense evangélicos, ustedes no hacen quitarle tiempo a uno. Pero la iglesia tenemos que seguir cumpliendo nuestra tarea, de seguir animando. Entonces la iglesia, mire cuando colocémonos de pie y por allá por favor me colocan una canción. Cuando nosotros resolvemos los problemas, el problema no es problema en sí. El problema del problema es no encontrarle solución al problema. Pero cada vez que nosotros tenemos problemas y los resolvemos, nos dejan en una posición más grande. Mire cuando usted ha tenido problemas en su matrimonio y los ha resuelto, ¿cómo se siente después? Porque muchas veces los problemas en el matrimonio es una terquedad de uno que no quiere resolverlo. El uno, el otro se para, es que me ofendió, es que me hirió. Pero cuando de repente los dos concertan y llegan al diálogo, ¿qué paz se siente? ¿Qué cariño? Usted ahora ve la mujer más bonita ahora. Uy, que está hermosa mi señora. Y ella lo ve más hermoso ahora. ¿Por qué? Porque si no lo resuelven, ¿qué pasa?
O sea, se crece más la rabia, se crece más la distancia, crece más el vacío. Pero nosotros como iglesia estamos llamados, escuchen esto, la clave está cuando usted vea los síntomas, cuando usted vea las cosas como que no están funcionando bien, llame al diálogo. Llamemos al diálogo, sea en el hogar, sea en el trabajo, sea en la iglesia, sea en el grupo de vida. Llamemos al diálogo. No dejemos a ese hermano en la indiferencia. No dejemos a ese hermano allí solo. Si lo dejamos solo, es posible que él se nos va de la iglesia, porque él quizás algo que aconteció le cargó, quizás algo que sucedió lo hirió y él dijo: yo mejor me voy. Pero si lo llamamos al diálogo, si le pedimos perdón, si nos perdonamos y él nos acepta el perdón o nos pide perdón, entonces las cosas se resuelven. Y yo los llamo a ustedes, que si usted sabe que algún hermano se está como yendo, llámelo, hable con él, escúchelo. Tal vez ese hermano está cargado, tal vez ese hermano está preocupado y Dios quiere restaurarlo a través de usted. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias en esta hora, porque tú vives y reinas, Señor Jesús. Quiero orar por las personas que están viéndonos ahora allí en casa primero. Te digo a ti, los problemas existen, los problemas son reales, pero los problemas ayudan a crecer si nosotros los manejamos correctamente. No hay problema que no se pueda resolver siempre y cuando nosotros estemos al tanto de ellos y estemos dispuestos a escuchar al otro. Escuchemos al otro, sentémonos con el otro, porque el problema debe llevarnos a explorar alternativas. No trates tú de darle la solución a todo problema. Escucha al otro y pregúntale al otro: ¿cómo crees que podemos resolver este problema? ¿Qué piensas que podemos hacer para que este problema se resuelva? ¿Qué crees que puedes hacer tú? ¿Qué crees que puedo hacer yo para que este problema se resuelva? Si entre ustedes dos no pueden, si es una pareja o si es una comunidad, busquen a otros que les puedan ayudar a orientar mejor y resolver mejor ese problema. Hoy yo te digo a ti, querido amigo que estás viéndome allí en casa, Cristo también te ama a ti. Cristo quiere restaurar ese problema, esa situación en casa, en familia. Cristo quiere traer una bendición también para ti. Y hoy te digo, Él puede darte alternativas a través de ti mismo, de otra persona, o la oración. Puedes encontrar el camino. Ábrele las puertas y Cristo está dispuesto para amarte. Y bueno, Él te ama y quiere que tú hagas parte de sus caminos.